Bueno chicos, vamos a ver ahora el ejercicio 2 parte B. Vamos a continuar con lo que vimos en en el último video. Fíjense que ahora cambia. En el anterior lo que teníamos era constante en la dimensión e íbamos aumentando la cantidad de símbolos. En este es con una cantidad fija de símbolos igual a 8 y vamos cambiando la dimensión. Nos da 4 situaciones distintas, primero con una dimensión, después 2, 3 y 4. La de una dimensión es el que hicieron en la parte A, cuando consideramos una sola dimensión y m igual a 8. Así que ese resultado lo reciclan del ejercicio anterior. Si lo hicieron bien, tendrían que haber llegado a una expresión similar a esta. Obviamente ahí estamos aproximando la probabilidad de error de bit a la de símbolo dividido n, cosa que solamente es apropiada si hacemos una distribución de los bits siguiendo el código de Gray. Recuerden que eso era que los símbolos vecinos solamente tuviesen un bit de diferencia. Si quieren pueden ver cómo hacer para hacer eso en este caso. Recuerden que al ser m igual a 8 cada símbolo tiene 3 bits y bueno, hay que hacerlo de forma inteligente, de forma que esa asignación de bits esté separado de símbolo a símbolo solamente por uno. Este es el resultado al que deberían haber llegado. Entonces vamos directamente a ver qué es lo que sucede en dos dimensiones. En dos dimensiones la manera de distribuir de forma equidistante los símbolos es sobre una circunferencia. Fíjense que esta distribución lo que tiene es que todos los símbolos tienen la misma amplitud y lo que va cambiando, en este caso si nosotros lo pensáramos como una señal pasabanda, sería la fase. Los sistemas pasabanda lo vamos a ver en la segunda parte de esta práctica, y en ese contexto esto sería el sistema que se conoce como 8PSK. Obviamente, como no nos están indicando cuál es la base, no sabemos si se trata de un sistema pasabanda, banda base, pero eso sería un ejemplo de un sistema que tiene esta constelación. De cualquier forma, recuerden que para hacer un análisis de desempeño de probabilidad de error de bit, con la constelación misma nos alcanza. Acá también voy a hacer una aclaración. Fíjese que yo le puse que a cada uno tiene amplitud A, pero este valor es arbitrario, porque en definitiva nosotros la probabilidad de error de bit vamos a terminar relacionándola con la energía de bit promedio, y tanto la distancia como la energía de bit se puede expresar en función de este valor, pero la idea es vincular esas dos cosas, la distancia con la energía de bit. Independientemente de cuál sea el valor que ponemos acá, luego del reemplazo eso desaparece, así que no es significativo. Primero, para hacer análisis, obviamente tenemos que plantear cuáles son las fronteras óptimas, y siempre el criterio va a ser que símbolo a símbolo tenemos que plantear, bueno, cuál es la recta que contiene a todos los puntos equidistantes entre ambos símbolos. Entonces, la frontera entre S0 y S1 va a estar dada por esta línea punteada que vemos acá, entre S1 y S2 va a ser esta, entre S0 y S7 va a ser esta. De esta forma queda todo el espacio de señal dividido en 8 regiones, donde cada una de estas porciones corresponde a cada símbolo. El receptor óptimo lo que va a hacer es mirar cuál es la muestra de la salida del correlador del filtro adaptado y ver en qué región cae para determinar cuál es el símbolo transmitido. Como sabemos, la distribución de esas muestras a la salida del correlador corresponde a una gaussiana, entonces puede ser que me caiga en la región correspondiente o que pase a alguna de las vecinas y ahí tenemos el evento de error de símbolo. Entonces ahora lo que tenemos que ver es cuál es esa probabilidad de error de símbolo y después vincularla con la probabilidad de error de bit. Entonces para hacer eso tenemos la herramienta de la cota de la unión, donde recuerden que cada término es la probabilidad de error de a pares. Quiere decir que cada uno de estos términos es la probabilidad de error de confundirme si nos paramos en S0, S0 con S1, S0 con S7, luego S0 con S2, o sea que ahí tenemos que pensar en una frontera imaginaria que cruza a 45 grados en este caso, luego S0 con S3, que sería cruzar esta frontera, pero lo que vamos a ver es que no es necesario considerar todos los eventos de error, porque me va a dar una cota más pesimista, cuando solamente si considero los vecinos ya abarco todo eso. Fíjense que en el primer término, que sería considerar la probabilidad de error entre S0 y S1, lo que estamos haciendo es integrando toda esta área sombreada a partir de la región que está de la frontera entre S0 y S1 para arriba.
Luego, si consideramos el evento de error entre S0 y S7 y calculamos esa probabilidad de error, lo que me va a hacer es, bueno, integrar toda el área de la frontera entre S0 y S7 para abajo. Fíjense que ahí ya empieza a ser una cota porque estamos integrando 2 veces esta región, ¿no? Pero si seguimos sumando términos, vemos que todas las más regiones que voy integrando ya están contempladas o están integradas cuando hice la integral entre S0 y S7 y S0 y S1. Fíjense que todas estas regiones nuevas están dentro de las otras regiones. Entonces, ir considerando todos los términos, lo que me termina haciendo es sumar, haciendo la probabilidad de error o la cota cada vez más alta, y no me está agregando nueva información, así que no es necesario analizar los eventos de error fuera de los vecinos. Ya con los vecinos ya tengo abarcada toda el área que a mí me interesaba. Entonces, de esa forma vamos a lograr una cota más ajustada que si aplicábamos derecho la cota de la unión, y además me ahorro trabajo porque simplemente tengo que considerar cuál es la probabilidad de error con sus vecinos. Aún así va a ser cota porque, como dijimos, se integra 2 veces esta área, o sea, no va a ser una probabilidad de error exacta. Pero entonces, teniendo en claro que el cálculo vamos a hacerlo solamente considerando los vecinos, esa va a ser la forma que vamos a tener la cota. Otro detalle a tener en cuenta es que esta constelación tiene una alta simetría, y fíjense que todos los símbolos son equiprobables y además todos los símbolos tienen la misma cantidad de fronteras y están a la misma distancia. Entonces la probabilidad de error de S0 va a ser lo mismo que la probabilidad de error de S1 y la misma probabilidad que de cualquier otro. Y como son todos equiprobables, entonces la probabilidad de error de símbolo total va a ser igual a la probabilidad de error de símbolo de un símbolo. Así que simplemente vamos a analizar qué es lo que sucede con un símbolo y eso ya me va a dar la probabilidad de error de símbolo total. Entonces, si analizamos el caso del símbolo S0, que es el que tengo graficado acá, fíjense que si yo quiero acotar esta probabilidad de error de símbolo, bueno, entonces voy a decir la probabilidad de confundirme S0 con S1, que está dado por esta ecuación, y además le tengo que sumar la probabilidad de confundirme S0 con S7. Entonces tengo estos dos términos. Lo que queda, como dijimos entonces, es relacionar las distancias entre S0 y S1 y S0 y S7 con la energía de símbolo. El paso intermedio es utilizar las coordenadas, que era lo que les decía hoy. Pero este es el que es valor arbitrario porque luego vamos a reemplazar a esto por algo que depende de la energía de bit. Bueno, acá hay que hacer un poco de cálculo geométrico y deberían hallar que esa distancia, bueno, por empezar obviamente la distancia entre 0 y 1 y 0,7 y entre el símbolo S0 y S1 es la misma que entre S0 y S7 y vale esto, 4a cuadrado por seno cuadrado de pi sobre 8. Y por otro lado también este tipo de constelación donde todos los símbolos están a la misma distancia del origen hace que todos tengan la misma energía de símbolo. Y como son equiprobables, entonces la energía de símbolo promedio va a ser igual a la energía de símbolo de un solo símbolo. Y si recuerdan, como calculábamos la energía de símbolo, era la suma al cuadrado de sus coordenadas. Entonces todos van a tener a cuadrado de energía de símbolo. Y acá calculamos la energía de bit promedio equivalente. Recuerden que la energía de símbolo siempre va a ser n, que n es la cantidad de bits por símbolo, por la energía de bit. Entonces la energía de bit es ES sobre 3, en este caso, o a cuadrado sobre 3. Bueno, reemplazando esto en el resultado de la distancia que teníamos en la filmina anterior y lo introducimos en la expresión de la probabilidad de error de símbolo que habíamos planteado, bueno, nos queda esta expresión en función de BAN0. Y si ahora yo también considero que tengo una distribución de bits que respeta el código de Gray, puedo aproximarlo a PES sobre 3. Entonces el resultado final que obtenemos para la cota de la probabilidad de error de bit es 2/3 de Q de raíz de 6 seno cuadrado de pi sobre 8 por EBAN0. Y ahora, teniendo estos dos resultados, podemos ver qué es lo que sucede. Fíjense, ambos sistemas tenían m igual a 8. La diferencia es que esos 8 símbolos en un caso estaban distribuidos en una sola dimensión y en el otro en 2. Y claramente vemos que la curva que tiene que corresponde a 2 dimensiones tiene un mejor desempeño o muestra un mejor desempeño para ese sistema que la que utilizaba una sola dimensión. Y eso tiene sentido porque teniendo más dimensiones a mí me permite con la misma energía separar más esos símbolos.
Acá les agregué, que no los había puesto en la filmina anterior, en el video anterior, por si les interesa hacer este tipo de gráficos, cómo es que los hago yo. Esto no sorprende a nadie, pero tal vez no están familiarizados con la expresión, con el comando semilog i. En vez de usar el plot, si hacemos esto, lo que hace es ponernos el eje y en escala logarítmica. Y si usamos el eje x en dB, fíjense que estoy usando EBAN0 en dB, entonces obtenemos las gráficas de probabilidad de error de bit como estamos acostumbrados en la bibliografía. Y nuevamente, acá una comparación que se puede hacer es, recuerden que para comparar distintos sistemas, lo que nosotros que hacemos es ver cuál es el factor que está multiplicando a EBAN0. Entonces, esta distancia horizontal en decibeles debería corresponder a este factor dividido este otro factor. Siempre eso es lo que vamos a utilizar cuando querramos comparar dos sistemas distintos o cuando querramos analizar una ganancia en la probabilidad de error de bit o una degradación. Bueno, con esto termina lo que sería la comparación entre una dimensión y dos. Los de 3 y 4 los dejo para que lo hagan ustedes, siguiendo lo mismo que hicimos para este inciso B. Les doy una ayudita. En primer lugar, fíjense que el de 3 dimensiones, la manera de distribuir de forma equidistante ahora 8 símbolos en las 3 dimensiones es que cada uno ocupe el vértice de un cubo centrado en el origen, que es lo que grafiqué acá. O sea, acá me traté de ser lo más riguroso posible con qué está delante de cada cosa para que se vea bien la tridimensión, pero bueno, el S1, S2, S5 y S6 están detrás del eje de coordenadas, mientras que S0, S3, S4 y S7 está delante. Y el de 4 dimensiones, ya obviamente no podemos hacer una representación gráfica, pero lo que nos dice que es un sistema biortogonal. Un sistema biortogonal es un sistema ortogonal, o sea que cada uno de sus símbolos van a ser ortogonales y además incluimos a los opuestos a esos símbolos. Entonces, si fuera solamente esto, este sería un sistema ortogonal. Fíjense que el producto interno entre cualquiera de los símbolos da 0 y al ser biortogonal, entonces también incluye a los opuestos de cada uno. Entonces este es el conjunto de los 8 símbolos. Acá obviamente cuando calculemos distancias, no vamos a poder hacerlo de forma geométrica o de forma gráfica como hicimos antes, y lo que van a tener que usar es la definición de la distancia. Por ejemplo, la distancia entre S0 y S1, por lo que vemos, va a ser la resta de A000 contra 0A00. Eso me va a dar un nuevo vector que va a ser A menos A00. Bueno, le tengo que calcular la norma al cuadrado a eso y eso me va a dar la distancia al cuadrado. Cualquier cosa, si se traban en alguna parte, recuerden que pueden hacer consultas a través del Moodle, y el miércoles también vamos a tener, como la semana pasada, una videoconferencia donde van a poder llevar sus consultas y las charlamos en tiempo real.